Sí, buenos días. Vamos a pasar a esclarecer algunos puntos matemáticos que quedaron sueltos en la clase anterior. Y les manifesté que vamos a grabar un video que nos permita ver esto de la elección, por ejemplo, en la compra de bonos nacionales y bonos extranjeros. No se olviden lo que les decía, yo soy peruano, tengo a mi disposición 3.500 soles, pero voy a elegir entre la compra de un bono nacional o un bono extranjero. Entonces tengo que equiparar las tasas de interés de referencia que me está pagando los bancos monetarios de ambos países. El del Perú me paga 5%, el de Brasil o el de Estados Unidos, la Reserva Federal Norteamericana, me paga 3 soles. Pero no es bajo esa forma la que debo elegir, porque acá me puede estar pagando 5 soles, pero yo puedo tener o puedo estar viviendo dentro de la economía variaciones del tipo de cambio que haga que se reduzca ese nivel de rentabilidad y me sea más viable comprar los bonos norteamericanos. Entonces vamos a partir por ver qué cosa es la tasa de interés. ¿Por qué esa tasa de interés o cómo mide los diferentes, los diferentes niveles de rentabilidad? ¿Ya? Entonces voy a partir por ahí. Ya más adelante, cuando hablemos de expectativas, voy a ahondar en este tema. Nosotros tenemos un horizonte temporal. Le voy a llamar T sub 0 y T sub 1. Puede ser el primer año, o perdón, el momento actual y un año después, o 2 años después. Bueno, eso es relativo. ¿Ya? Yo voy a poner una cifra cualquiera, 150 soles. Entonces, lo que voy a ganar al primer año va a ser que me van a devolver esos 150 soles más una tasa de interés. O sea, a este 150 le voy a sacar la tasa de interés. Suponiendo que esa tasa de interés, por acá sí me voy a adicionar un espacio, va a ser del 4%. Voy a buscar cifras que sean distintas, porque a veces buscamos 100, 10, y la gente, a veces ustedes mismos creen que hay que trabajar con esas mismas cifras posteriormente. Las cifras pueden ser cualquiera. Entonces, 1.4. Entonces, acá yo le voy a poner esos 150 soles, se van a convertir en 150 más estos mismos 150, 0,4% entre 100 va a ser 0.04, ¿correcto? Entonces, pero acá tengo una forma también práctica de convertirlo en una fórmula, este tipo de cálculos prácticos. Por ejemplo, acá lo voy a sacar, tengo un factor común. Igual, lo saco los 150 y se va a convertir en uno más la tasa de interés sobre 100. ¿Ah? Y hemos hallado una fórmula. ¿Por qué? Porque acá este valor de 150 llega a ser algo accidental. Puede reemplazarse con cualquier otro número. De igual manera, la tasa de interés, no importándonos si ya ustedes en vuestras casas hallarán pues cuánto es lo que debo recoger como interés, ¿no es cierto? Eso es lo menos importante. Pero repito, aquí este capital impuesto de 150 soles se va a convertir en ese mismo capital expuesto a una tasa de interés sobre 100. Listo, ya hemos hallado una fórmula. ¿Ah? Por el momento lo voy a dejar allí y voy a generalizarlo. Ya les decía en la parte cuando toquemos expectativas, voy a ver el por qué lo vamos a elevar a la n, porque esto todavía se va a generar una rama de estadios para poder hallar una fórmula general en diferentes tiempos. Entonces, por el momento, le voy a poner con otro colorcito, le voy a poner este N. ¿Correcto? Bien, ya tenemos una fórmula. Ya tenemos una fórmula para hallar no el interés, sino el monto total que me va a ser devuelto en un determinado tiempo cuando ese dinero lo he expuesto a una tasa de interés. En términos generales, esto mismo es lo que vamos a aplicar a la compra y venta de bonos. Bien, hasta allí
esta parte. Bien, a ver, vayamos a ver. Lógico que aquí, si voy a equiparar quién me va a pagar la mayor parte de la rentabilidad, los bonos nacionales o los bonos extranjeros, tengo que hacer una diferencia en cuanto a las tasas de interés. A la tasa de interés interna la llamo I y a la tasa de interés externa la voy a denominar I asterisco. ¿Ya? Vamos a ver, en el Perú, entonces va a ser I y la tasa de referencia de los Estados Unidos va a ser I asterisco. En ambos casos, la fórmula general se va a aplicar cuando yo pongo mi dinero a la compra de un bono para recibir un monto final al final del periodo. ¿Correcto? Bien, entonces, los niveles de rentabilidad se miren de esa manera. En este caso será pues 1 más I a la N de cualquier capital expuesto. Y en este otro caso también será 1 más I asterisco a la N. Entonces, ahora yo necesito llevarlo esto a la práctica. Necesito saber qué o cuál de los bonos es el que me va a pagar más. ¿El bono norteamericano o el bono peruano? Porque siempre hay diferencias en las tasas de interés de referencia. Por ejemplo, actualmente creo que la tasa de interés de referencia de la economía peruana está en 2 punto y tantos, 2.25, alrededor de esa tasa. Y el de los Estados Unidos está 3 o 4%. Hay una diferencia. En la época de expansión económica, por ejemplo, del 2002 al 2012 aproximadamente, nuestra tasa de interés bajó de 4.5 a 2.25 a la tasa que está expuesta actualmente. Y el de los norteamericanos bajó dramáticamente a 0.25 y se mantuvo por años. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos fijamos solamente en la tasa de interés, para mí, lo más rentable era lo que pagaba la economía peruana. Entonces, todos mis dólares se venían al Perú, porque especulando, comprando esos papeles, ganaba más en la economía peruana que en la economía norteamericana. Ahora, otro es el análisis que podemos llevar cuando decimos, pero profe, hubo apreciación del tipo de cambio. Entonces vamos a incorporar el tipo de cambio. Pero todavía no nos complicaremos el panorama e iremos poco a poco. A ver, si yo compro un bono nacional, el nivel de rentabilidad entonces va a ser 1 más I. Lo vamos a reducir esto a un periodo. No nos vamos a complicar la vida con N años, ¿correcto? Sino un poquitito más acá, para no estar comiéndome toda la pizarra. Entonces, voy a decir, voy a ganar comprando los bonos peruanos 1 más I. Por cada sol voy a ganar una tasa de referencia expresado en tanto por uno, tal como hemos observado en el caso anterior. ¿Ya? Si yo voy a comprar un bono extranjero, esto se va a convertir en 1 más I asterisco. ¿Correcto? Entonces, si no hubiesen variaciones en el tipo de cambio, estas tasas de referencia serían suficientes para que yo pueda tomar una decisión entre comprar un bono peruano o un bono norteamericano. Pero, oiga, tengo un problemita. Aquí tengo que hacer determinados cambios porque quien va a afectar a la tasa de interés interna va a ser las variaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, actualmente el tipo de cambio se ha ido de los 3.3 a los 3.5 y hay una variación importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo invierto en mi país, en mi moneda, estoy perdiendo en términos de la depreciación del tipo de cambio. Evidentemente que ya sabemos nosotros qué cosa es depreciación y qué cosa es apreciación. Bien, entonces vamos a incorporar ese fenómeno y vamos a ver cuánto es lo que gano o cuánto es lo que pierdo. Evidentemente en la compra de los bonos peruanos va a ser el mismo. Acá sí, voy a tener que hacer un cambio de moneda. Voy a tener que convertir mis soles a dólares. ¿Cómo voy a hacer? Voy a dividir cada sol que recibo o cada sol que tengo entre el tipo de cambio nominal en el tiempo de sub cero. ¿Correcto? A ver, un pequeño ejemplo mental. Tengo 3.500 soles. Quiero invertir eso en bonos nacionales o en bonos extranjeros. 3.500 soles acaba de ser 3.500 por uno más, ya, a cualquier tasa de interés. Pero en este caso, quiero invertir en bonos norteamericanos. Entonces tengo que convertirlo en moneda extranjera. Entonces los 3.500 entre 3.5 me va a dar la cantidad de dólares, $1,000. $1,000 expuestos a una tasa de
interés externo. Hasta aquí ya he avanzado. O sea, lo he convertido en dólares, he comprado el bono en dólares y voy a ganar una tasa de interés que me ofrece la Reserva Federal Norteamericana. Pero allí no queda el asunto. Como yo estoy haciendo mis cálculos, ¿en qué me conviene invertir? Porque respecto al tipo de cambio, el Banco Central de Reserva se ha hecho pronósticos al 31 de diciembre. Tiene objetivos cambiarios al 31 de diciembre. Eso pueden ustedes observarlo en el marco macroeconómico multianual que está colgado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto yo necesito convertirlo. Ya tengo acá mis $1,000 más un remanente económico expresado por esta tasa de interés. Entonces, ahora necesito convertirlo a nuestra moneda. Entonces, voy a decir esto mismo multiplicado por, bueno, por un tipo de cambio futuro esperado en el momento T más 1. ¿Correcto? Ya, supongamos $1,000 más el 10%, $1,100, $1,100, ¿cómo lo convierto a soles? Lo voy a tener que multiplicar por el tipo de cambio. Por 3.5 me va a dar el monto en moneda nacional que he logrado tener después de un periodo con la compra de ese bono extranjero. Mire, ahora reordenando. Voy a tener 1 más I, va a ser igual, a ver, sobre ET sub 0 por 1 más I asterisco. Listo. No se olviden que acá tenemos expresiones monetarias en montos, ¿cierto? ¿Ya? Pero, a ver, ya, profe, esto es un poco complicado y no hay una manera mucho más sencilla de hallar los montos que voy a tener o voy a obtener en la elección, en la compra de bonos nacionales o bonos extranjeros. Evidente, dice que siempre hay una salida fácil. Entonces yo voy a decir lo siguiente, es una tasa de interés que la puedo expresar en tanto por ciento. Esa es la que voy a ganar en la compra de bonos internos. Es igual a la tasa de interés externa. Ya no voy a involucrar acá los montos, ya no voy a involucrar 3.500 soles, 4.000 soles, ya no. Simplemente voy a tener las tasas de interés. Si no hubiese variaciones en el tipo de cambio, evidentemente nos quedamos allí, ¿correcto? Pero como hay variaciones, voy a sumar esas variaciones, ¿ya? Aquí, por favor, pongan atención, porque la parte matemática que utiliza Blanchard ya no nos dice, pues, mira, estoy poniendo en tanto por cero, mira, estoy poniendo en tanto por ciento. No, se supone que nosotros ya sabemos diferenciar ese tipo de cosas. Entonces, a esto le sumaré las variaciones del tipo de cambio. Y las variaciones del tipo de cambio también se dan en un horizonte temporal. Aquí yo tengo un ET sub 0, que puede ser, por ejemplo, los 3.50 actual. Y aquí yo tengo, en el momento T más 1, tengo un ET más 1, por decir, de 4 soles. ¿Mm? Si yo quiero medir, esa es la tasa de cambio esperada. Si yo quiero medir las variaciones para poder sumar a esta tasa de interés de referencia externa, entonces simplemente voy a hallar la tasa de crecimiento del precio de la moneda extranjera. Entonces diré, pues, he esperado de T más 1 menos ET sub 0 sobre ET sub 0. Listo. Si quiero expresarlo en tanto por ciento, lo multiplico por 100. Si no, lo dejo así. Entonces acá voy a tener que utilizar también estas tasas de referencia en tanto por 1. Listo. Ya tengo esa tasa de crecimiento del tipo de cambio, las variaciones del tipo de cambio nominal. Y esto mismo es lo que voy a ponerlo como suma. ¿Correcto? Entonces, diré, aquí le voy a sumar las variaciones del tipo de cambio. Repito, estas expresiones me van a dar en tanto por cero. Si yo quiero en tanto por ciento, entonces lo multiplico esto por 100 y estos también tendrán que estar expresados en tanto por ciento. Listo, ya tengo ya una fórmula general. Más fácil, más sencillo, que me va a ayudar a elegir entre la compra de un
bono nacional o un bono extranjero. Y aquí quiero poner énfasis en lo siguiente. Normalmente, por ejemplo, del 2002 al 2012, el tipo de cambio cayó de 3.55 a 2.55. Y esto pues genera pérdidas y ganancias a propósito de la especulación en la economía. Y no es para nadie nada sano. Entonces el Banco Central de Reserva, por allí se fija también la estabilidad cambiaria. Entonces el tipo de cambio comenzó a caer de 3.55 a 3.50, a 3.40, a 3.25, a 3.20. Cuando estaba aproximadamente en 3.20 salió el presidente del Banco Central de Reserva y dijo, no se preocupen señores. A veces se toma así dogmáticamente la teoría. Dijo, no se preocupen, porque lo que ahora es apreciación, mañana va a ser depreciación. ¿Qué nos estaba diciendo? Que no te preocupes. Si hoy día ha caído el tipo de cambio, mañana va a subir. Así es que tranquilízate. Entonces, ¿qué debíamos hacer los agentes económicos? Esperar, ¿no? Porque dicen, no puede haber eso. Miren cómo la realidad es tan terca y rompe cualquier tipo de dogma. El tipo de cambio se fue a 2.55. Entonces, no es tan cierto que lo que hoy día es apreciación, mañana puede ser depreciación. Mentira. ¿Por qué? Porque hay estructuras productivas y fenómenos y factores externos que afectan a una economía y los impactos van a depender mucho de la estructura económica que tiene. Si tienen una estructura económica basada en la producción real, evidentemente van a tener mejor respuesta porque se supone que están exportando también ellos productos industriales, por ejemplo. Pero si nosotros solamente vamos a vivir del cobre y el precio del cobre no la vamos a manejar, sino va a estar a gusto y preferencia del país que nos compra, estamos muy mal. Si hay una demanda y hay una expansión industrial, por ejemplo en China, y hay una demanda grande del cobre, el precio crece. Pero no podemos manejar y decir que siga subiendo el precio. No, sino más bien, si ellos en su bronca con los norteamericanos cerraron su economía a los norteamericanos, que son principales consumidores de los productos industriales de los chinos. Entonces, eso permitió la caída de la producción industrial y, lógicamente, la compra de productos o materias primas, y nuestros precios se fueron pues al suelo. Entonces, ese tipo de vaivenes son los que tienen un impacto importante en la economía, los que hay que tomar en cuenta y en consideración. ¿Ya? Entonces, esto del tipo de cambio, me acuerdo en el Banco Central de Reserva, por ejemplo, el profesor que nos enseñó macroeconomía nos decía, hagan investigación, hagan investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva necesitamos que alguien haga investigación sobre las variaciones del tipo de cambio en el corto plazo. Y miren, nos dio una rutita para hacer esa investigación. Nos dijo, a ver, hagan esa investigación sobre lo siguiente, partiendo de la conducta del consumidor. Supongamos que hay una expansión de la inversión pública, como lo está viendo, por ejemplo, ahora. ¿Correcto? ¿Ya? Y pregúntenle al usuario, al agente económico y díganle, oiga, usted sabe que va a haber crecimiento económico porque hay una expansión de la inversión pública. Entonces el agente económico les dirá, sí, sí sé. Ya. Entonces usted sabe que sus ingresos se van a incrementar. Lógico, voy a ganar más, voy a tener mayor sueldo, mayor interés, mayor utilidad, bueno, todo lo que los factores productivos tienen. Ya. Entonces supongo que usted va a consumir más. No, te va a decir el consumidor. ¿Por qué no? Porque probablemente el gobierno esté haciendo expansión pública a cuenta de un endeudamiento externo o interno. Caramba. Y mañana, para tener que pagar esa deuda, me va a tener que aplicar unos mayores impuestos. Y yo voy a tener menos dinero y no voy a tener para poder cumplir con los requerimientos. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a consumir menos y con ese dinero voy a comprarme activos para responder a ese incremento de los impuestos en el futuro. ¿Y qué tipo de activos? ¿Va a ahorrar en soles o en dólares? Voy a comprar dólares y voy a ahorrar en dólares. Listo, el dólar va a subir. Imagínense esa forma abstracta. A eso se le llama metafísica. Presumiblemente, tiene su razón si ustedes lo escuchan. Presumiblemente, a partir de ese tipo de deseos de la gente,
o de ese tipo de percepciones, porque, caramba, pregúntenle a un común de los ciudadanos y díganle usted, sabe que el gobierno va a hacer expansión pública y sabe de que usted tiene que consumir más. No, ni primero no va a saber qué cosa es expansión del gasto público, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que desconocen el común de los usuarios. Lo que debíamos ver es en esta conducta del tipo de cambio, es por qué ingresan dólares y por qué salen. Y que aquellos productos que permiten el ingreso de dólares, ¿cómo están y cómo está su demanda en el exterior? ¿Cómo está la compra de productos importados? ¿Cómo está el ingreso de inversión? ¿Y qué tipo de inversión es la que se está ejecutando en el país? Si es una inversión intensiva en uso de tecnologías o intensiva en uso de trabajo. Si esos dólares que están entrando van a permanecer y van a permitir una expansión de la inversión privada en el país o simplemente se van a salir rápidamente a través del consumo. ¿Cómo está la inversión especulativa? Si es sano o no es sano, o qué tipo de reglas de juego debíamos imponer, por ejemplo, como en el caso de los chilenos, un porcentaje del ingreso de dólares que entra a su economía por especulación, necesariamente se tienen que quedar 10 años. Entonces, eso nos permitiría cierto tipo de seguridades, no como ahora. Los dólares especulativos que tenemos ahora se pueden ir mañana. Cualquier cambio brusco en la economía peruana, a propósito de los cambios que se están dando en la economía internacional, va a producir un cambio, pero dramático, en lo que es nuestra economía. Hasta ahí.